Hola, estamos aquí en esta última lección del módulo 2 dedicado a las estructuras completas de aprendizaje y en esta ocasión vamos a hablar de las estructuras de aprendizaje y el cooperativo. Vamos a ver cómo podemos incorporar la filosofía del aprendizaje cooperativo en estas estructuras que hemos diseñado para que de alguna forma los alumnos que tienen mayores dificultades o los alumnos que están también en una fase de mayor opción de aportar ayuda, puedan hacer un aprendizaje lo más profundo posible, lo más completo, por eso esto de estructuras completas, e intente pasar por el mayor número de procesos cognitivos, aunque estén por encima de sus posibilidades, pero se apoyen el grupo para tirar de lo que está aprendiendo. Aquí lo que vamos a ver un poco es empezar con eso, recordando un poco los patrones de ayuda en el cooperativo, y después veremos cómo el cooperativo lo vamos a poder ir incorporando en las diferentes estructuras que ya vimos en la lección anterior. Estructura de grupo y cooperativo, estructura de rupturas y cooperativo, y estructura de intereses y cooperativo. Bien, los patrones de ayuda en el cooperativo es interesante no olvidarnos que cuando se plantea un equipo de base, pongamos de 4 o 5 miembros, aquellas actividades que vayan a tener una mayor dificultad en cuanto al procesamiento cognitivo que exige en esa multinivelación, pues es mejor que aquellos alumnos que tienen más dificultades se integren y el trabajo se proponga siempre partiendo del trabajo de equipo para que pueda ir tirando de todos sus miembros, incluidos aquellos que tienen más dificultades, ¿no? Por lo tanto, a mayor proceso cognitivo de Bloom, pues el equipo tendrá un protagonismo superior para ir tirando de todos sus miembros. Conforme los procesos cognitivos de Bloom vayan bajando de exigencia, perdón, pues podremos ir bajando esos niveles de ayuda. Si, por ejemplo, sabemos que el trabajo grupal, si proponemos alguna técnica cooperativa que no sea exclusivamente de trabajo de todo el equipo, sino que en una primera fase la técnica proponga un trabajo de equipo y en una segunda fase se termine de forma individual, pues bueno, el alumno con mayores dificultades va a terminar él solo su proceso, pero con la ayuda previa del equipo. Sin embargo, cuando el proceso cognitivo es más inferior, pongamos comprender, memorizar, etcétera, quizá el alumno con mayores dificultades puede empezar haciendo un trabajo individual y para terminar haciéndolo grupal y que el equipo le aporte alguna pauta, algunas visiones que él no haya podido desarrollar de forma plena en esa fase inicial individual. Y por último, como no, también necesitamos que algunos alumnos desarrollen su propia autonomía y también se puede plantear el trabajo individual, que por tanto va a ser un trabajo pues con un requerimiento mínimo, y estamos hablando de alumnos que pueden presentar graves dificultades o dificultades de aprendizaje. Bien, centrándonos ya en la estructura, si recordamos la estructura de grupo, que era aquella en la que decíamos que el equipo de base podía recorrer verticalmente todas las actividades multiniveladas para una actividad concreta dentro de una fase del proyecto o tarea, y bueno, lo que se podría proponer es que en esa parte en la que los alumnos están trabajando esos procesos de Bloom que el docente ha pensado que podrían ser asequibles para todo el alumnado si nos ayudamos de las estructuras del aprendizaje cooperativo, de la participación, de la interdependencia mutua, pues podrían estar trabajando todo el equipo juntos esos procesos seleccionados. Si bien el docente decide que determinados procesos puede que estén muy alejados de algún alumno o puede que algún alumno que sobresalga por encima necesite también trabajar de forma diferenciada con unos procesos ya de orden superior, pues también podría hacer un trabajo diferenciado que podría basarse, por ejemplo, en una tutoría entrenada a iguales, donde el equipo se rompe en pareja y siempre vamos a tener una figura de un alumno que puede tener un poco más de autonomía y de ofrecer un poco más de ayuda al otro, tanto si estamos hablando de alumnos con dificultades como alumnos que estén trabajando por arriba, y entonces se puede hacer esa diferenciación en tutoría por pareja, o si bien también nos viene
bien a los docentes, podemos hacer un reparto de tareas. Esto significa que quizá dentro del mismo equipo un alumno esté trabajando un proceso cognitivo multinivelado, otro alumno esté trabajando otro diferente y otros dos, por ejemplo, estén trabajando el mismo. Eso ya va a depender de la decisión del docente, que por consiguiente va a requerir de dos aspectos fundamentales. Por un lado, que conozca perfectamente la actividad multinivelada que ha diseñado y sepa las opciones o no opciones que pueden llegar, los problemas, las barreras que puede llegar a plantear, y por otro lado que conozca también perfectamente a sus alumnos y sepa qué procesos cognitivos o qué tipo de actividad de la que él ha diseñado quizá puede estar muy alejado de sus posibilidades, de sus intereses o de sus motivaciones. Bien, en la siguiente tendríamos la estructura de ruptura, que es la que hablábamos cuando se trabajaban actividades que iban destinadas a trabajar los contenidos de enriquecimiento por arriba, por encima de enriquecimiento superior, o aquellos que denominamos como de necesidades de conocimientos previos, contenido de conocimientos previos. En este caso, como ya se explicó en la lección anterior, se podría romper, por eso esta estructura de ruptura, romper los equipos de base a modo de puzzle cooperativo, por ejemplo, o a modo de grupos de expertos, y situar a unos alumnos trabajando sobre esos contenidos que hemos denominado como conocimientos previos y a otros trabajando de forma más homogénea sobre esos de contenidos de enriquecimiento por arriba, ¿no? Entonces esto, al tener un carácter alternativo, nos brinda la posibilidad de romper la clase en dos grupos bien diferenciados y formar a su vez, dentro de esa estructura de ruptura, hacer una formación de equipos que pueden ser homogéneos, donde en este caso las capacidades potenciales de Bloom serían las que nos harían organizar esos equipos, es decir, situar alumnos que tienen un potencial, por ejemplo, que estén adecuados a una actividad multinivelada que hemos pensado sobre el proceso de analizar, de sintetizar, y otros a lo mejor pueden estar agrupados de forma homogénea en la actividad que he diseñado de enriquecimiento para crear, por ejemplo. Mientras tanto, en la otra parte de la clase, pues se podría dar la misma situación. Es decir, podríamos generar equipos homogéneos en cuestión de capacidades cognitivas de procesos de orden inferior, respondiendo al principio que habíamos dicho en los conceptos previos, que estos alumnos pueden tener unas necesidades en un momento dado de automatizar determinados procesos que pasarían por ejercitar la memoria, la adquisición, la mecánica de determinados ejercicios, habilidades, destrezas que sean muy rutinarias pero necesarias para seguir continuando el trabajo dentro de lo que es la propia UDIN que hemos diseñado. En este momento el segundo docente, puede ser PT, puede ser la L, puede ser otro segundo docente del centro, puede ser la ayuda de una familia, puede ser un maestro en práctica, podría aprovecharse, planificar en sus horarios que el docente va a trabajar en este momento concreto de la semana la estructura de ruptura e incorporar ese segundo docente para realizar tareas de apoyo, sea bien en los grupos homogéneos por capacidades superiores de Bloom o bien sean en aquellos que están trabajando sobre los prerequisitos, conocimientos previos, etc. Y siempre incorporando técnicas cooperativas si se da el caso, por ejemplo, que sean grupos homogéneos, que sean tutorías de iguales, etc. Bien. Por último, en la estructura de intereses, la que hemos llamado estructura de intereses y cooperativos, bueno, aquí sería un poco el docente debería ejercer de guía, ya que los alumnos son los que van a decidir si hacen este tipo de actividad y van a decidir los procesos cognitivos que quieren trabajar, aunque no sepan directamente definirlos, pero sí qué tipo de actividad va a querer y por tanto nos va a definir qué concepto o qué proceso, cognitivo va a trabajar. Entonces, en este caso, se podrían hacer varias posibilidades, es decir, podríamos hacer equipos de intereses, donde podríamos hacer un equipo homogéneo, pero en este caso el criterio de homogeneidad lo va a determinar el interés o la motivación que tengan un grupo de alumnos determinados sobre una temática relativa a lo que estamos viendo en la UDIN. Esto mismo puede pasar, pero lo mismo no llegamos a esa estructura de equipo y si pueden darse parejas de intereses y podemos propiciar ese trabajo,
o se puede dar a un nivel individual donde un alumno tenga un interés muy concreto y particular y permitirle esa optatividad, ¿no? En cualquier caso, en estas formaciones de equipos de pareja se podría trabajar también el aprendizaje cooperativo con técnicas cooperativas incluidas. Y ya por último, bueno, aquello que decíamos de la aportación, el principio de la aportación al producto final o a lo que está haciendo el equipo, es muy importante que tengamos una estructura de revisión cooperativa de procesos. Es decir, esto va a suponer que, por ejemplo, tanto en la estructura de grupos, cuando proponemos que un determinado grupo, un equipo, trabaje determinadas actividades secuenciadas por procesos cognitivos, pero otras, vamos a decir que dentro del mismo equipo un alumno va a trabajar una, otro va a trabajar otra, cuando terminen de hacer eso tendrían que volver al equipo todos y contarse qué es lo que han hecho, en qué han estado trabajando y hacer una puesta en común y una corrección cooperativa, es decir, que los demás le aporten, ayuden a los que han estado trabajando de forma diferenciada. Esto mismo ocurriría en la estructura de ruptura, donde hemos dividido el aula en aquellos alumnos que van a trabajar sobre enriquecimiento y aquellos alumnos que van a trabajar sobre conocimientos previos. Igualmente tenemos que pensar que las actividades que diseñemos en ese momento deben aportar al producto final y que cuando vuelvan a su equipo puedan contárselo a sus compañeros y estos a su vez, puedan ofrecerle alguna vía para el crecimiento del trabajo que han realizado y además el crecimiento del producto final del equipo. Por lo tanto, esto es muy importante y se puede ir dando de forma paralela al diseño de las actividades siempre que, como digo, diferenciemos o haya algún alumno que esté trabajando cosas diferenciadas a los otros dentro de un mismo equipo. Y este sería un poco lo que os he presentado hoy. Así que os espero ya en el módulo 3. Antes tendréis la tarea final de este módulo, que como ya sabéis va a ser la aplicación práctica, es decir, poner en práctica de forma real a través de estas estructuras y siguiendo una secuencia concreta la UDIN que diseñamos en el módulo 1. Así que espero que sea bastante productivo y que saquemos muchas conclusiones positivas sobre esta forma de incorporar el diseño multinivel a las aulas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.